Saludamos al ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Él es experto en energía, se pertenece a la empresa Green Power. Ingeniero Hidalgo, quisiéramos conocer su punto de vista, sus observaciones tras la visita del presidente de la República y del ministro Roberto Luque a varias hidroeléctricas. Entre ellas estuvo en Paute Mazar, hicieron declaraciones, sugerencias sobre ciertos sobreprecios en contratos para operación y mantenimiento, y también abrieron, particularmente el ministro, las puertas a una mayor participación del sector privado. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Gustavo, gracias por la invitación. Siempre es grato para mí compartir en este medio de comunicación tan importante, Antena 1, y siempre grato por el espacio. El sector energético en general es una fiesta total y los mayores aprovechadores de esta fiesta son los importadores de combustibles al final del día. Sin embargo, evidentemente hay temas que preocupan. Tenemos varios temas que analizar en esta cadena de, yo digo, círculo vicioso del desastre donde estamos. Evidentemente hay un tema de que no se han hecho los mantenimientos adecuados, hay un tema de sobrecostos que seguramente es lo que se refirió el ministro, pero también hay un tema de déficit, y sin ese déficit, digamos, si usted no tiene los recursos suficientes para hacer diferentes actividades, independientemente que cuando las haga, las hizo con sobreprecios, que esto hay que controlar y hay que asegurarse que no sea así. El peor de los mundos que nos está pasando es que no cubrimos los costos y por ende no hay los recursos necesarios para hacer este tipo de cosas. Y obviamente esto se agrava con el tema de sobrecostos, pero la raíz del problema no es necesariamente los sobrecostos, pese a que es grave que haya pasado. La raíz del problema es la falta de recursos. Se ha dicho que, de acuerdo con el plan estratégico, plan maestro de electricidad, se requieren aproximadamente 1.800 millones de dólares anuales en el sector eléctrico, y esto con una proyección hasta el 2030 para resolver ese problema de déficit. ¿Coincide usted con esas cifras? Bueno, se han lanzado varias cifras. Lo único que le puedo asegurar es que no se ha hecho nueva generación en los últimos 6 años. La última fue la entrada a operación de Coca-Cola Sinclair y no se ha cumplido con el plan maestro de electrificación, pero la demanda, mientras que la oferta no subió, porque no se ha hecho nuevas inversiones en generación, la demanda sí subió, y subió más de 1.000 megas. 1.000 megas es el equivalente a un nuevo Paute. Entonces, en ese sentido, evidentemente el problema es estructural, no es un problema que de ninguna manera se le pueda acusar a este gobierno. Y oigo voces que le quieren acusar al ministro Luque, que definitivamente es algo insensato. A mí me parece que el ministro Luque, que no es experto, se lo ve bien intencionado, tiene estudios en California, se ve que tiene una escuela americana para resolver estos temas, se lo ve pragmático. Entiendo que es alumna de Stanford, me parece que esa es la universidad donde él estudió. Sin embargo, como yo le decía en la anterior pregunta, este es un problema estructural, porque el Ecuador en su tarifa eléctrica solo recauda lo suficiente para hacer mantenimiento y operaciones, y después se portaron aún más generosos y ni siquiera alcanzaba para mantenimiento de operaciones cuando se les dio este subsidio al sector industrial, y se mantiene este subsidio para el sector minero, lo cual evidentemente es algo que nosotros hemos criticado. Entonces, si no tiene usted los recursos para mantenimiento y operaciones, y peor para expansión, según la ley dice que el Estado ecuatoriano es el que debe hacer estas inversiones, pero vaya y sáquele pues 1.000 millones de dólares, 500 millones, 300 millones ahorita al Estado. El Estado no tiene ni para pagar salarios, y este es, para nuestro criterio, este es uno de los problemas más medulares que se tienen que corregir, en el cual, sin afectar a la población, se deben revisar estas tarifas, aumentar recaudación para que esto se dé. Yo sé de muy buena fuente que, por ejemplo, ya está listo el tema de traer barcazas,
Pero ¿qué cree que nos falta para cerrar el negocio? Recursos, porque no hay. Entonces, al final del día ya está negociado, ya sabe cuál es el mejor, ya está conversado, saben dónde tiene que colocarse y todo. Pero los amigos de las barcazas le dijeron, oiga, qué lindo todo esto, pero yo necesito que ya depósito, si no, no me muevo. Y después todo el mundo se ve para un lado y para otro y dice, ¿cómo sacamos estos recursos? Por eso es que no se entiende por qué se da el lujo el Estado ecuatoriano de que hasta el día de hoy se mantengan estos precios de 5 centavos al kilovatio hora para el sector minero. Lo que sorprende, Gustavo, es que la Cámara de la Minería, la señora Silva, la señora Orozco, que son las representantes de la Cámara de la Minería, no se les ocurre mejor idea que hacer un boletín de prensa en esta semana, que salió ayer, diciendo que no tienen subsidio eléctrico las dos grandes mineras, que 5 centavos es un precio absolutamente competitivo dentro de la región y que no tienen subsidio. Entonces, si 5 centavos cubre costos de generación, de transmisión y algunos costos adicionales, porque ellos no se conectan a la red de distribución, fantástico, pero yo no sé cómo lo hacen, porque 5 centavos ni siquiera cubre gastos de hidroelectricidad, pues, Gustavo. Peor aún el año pasado, donde tuvimos 1.250 gigavatios hora de importación desde Colombia, más o menos, ¿no? A Colombia le compramos en promedio, solo la generación eléctrica, es lo que nos venden, a 21 centavos el kilovatio hora, o sea, nos venden el precio puesto en Ecuador, ¿no es cierto? Pero de ahí tenemos costos de transmisión. 21 centavos en promedio, con picos de hasta 64 centavos el kilovatio hora. Aumentó el diésel eléctrico el año pasado a 286%, y la generación eléctrica con diésel, hay unos cálculos que son un poco más graves, que llegan hasta 30 centavos, yo le calculo de 15 a 20 centavos el kilovatio hora. Cuando tenemos un precio que en el 2018, no ahora, en 2018, la agencia de regulación mencionaba que la tarifa eléctrica debería costar el kilovatio hora 15 centavos el kilovatio hora. Ni se diga el año pasado, debería haber estado mucho más alta. No puede ser que la ciudadanía aguante esta insensatez del sector gran minero con sus representantes en la Cámara de Minería, diciendo que es que no tienen subsidios cuando pagan solo 5. Pero ¿cómo se sostienen estas, como usted dice, insensateces, estas incoherencias? ¿Sabe cómo se sostienen? Con gente que no esté informada. Por eso es muy valioso que periodistas como usted, digamos, yo siempre es una honra para mí que me inviten, pero que inviten a más gente y que se debata públicamente sobre esto, que la gente técnica pueda salir y dar explicaciones técnicas sobre esto. Miren, hubo una licitación de los 500 megavatios, ¿no es cierto?, donde apostaron ahí empresas hidroeléctricas, solares, eólicas, etcétera, que es lo que todavía no se concreta, ¿no es cierto? El promedio de generación eléctrica que le tasaron al país es de alrededor de 6, 7 centavos el kilovatio. El promedio de generación. ¿Cómo me va a decir el sector de gran minería que es que 5 centavos cumple con cubrir todos los costos? Esto es una insensatez. Y yo le hago nuevamente un llamado público a través de su medio de comunicación, que es valioso, que tiene una audiencia muy informada, bastante importante. Públicamente a la Cámara de la Minería, sean más sensatos, sean más empáticos con el país, renuncien. ¿Cuánto está costando este subsidio a las mineras, al país? Bueno, hay varios cálculos, ¿no? Hay unos que son un poco más conservadores, otros más optimistas, pero yo le diría que alrededor de 30 millones de dólares anuales. Y usted me podrá decir, pero es que el déficit es más grande, esto es poca cosa. Oiga, cuando usted no tiene dinero, ¿qué hace? Empieza a buscar hasta los centavos de los bolsillos, desde los ternos a veces, para ver dónde encuentra. No podemos como país tolerar que la gran minería tenga un subsidio eléctrico que le cueste 30 millones de dólares, que además una de las empresas dice que va a triplicar la producción, y esto hay que decirlo claro, Gustavo, esto es bueno para el país, qué bueno que tripliquen producción,
Qué bueno que les vaya bien, porque tampoco podemos satanizar que están ganando dinero. A mí me alegra que ganen dinero. Por ejemplo, esta empresa declaró utilidades por $500 millones, pero no podemos permitir darles subsidios. Si caso es que habría que preguntarles, por ejemplo, si es que vinieron al país por los subsidios eléctricos y energéticos o por que el país tiene potencial geológico importante, porque si vinieron por los subsidios, habría que decirles que no, gracias, que no vengan. Pero si vinieron por potencial geológico, hay que apoyarlos a que se desarrolle ese potencial geológico, pero no a costa del país. Claro, al país se le obnubila con una cantidad multimillonaria de exportaciones, pero no se sacan balances adecuados para determinar cuál es realmente el beneficio de la gran minería en el país. Pero no quisiéramos quedarnos allí, ingeniero Hidalgo. Quisiera conocer si es que usted se enteró, ya lo revisó, al decreto número 256 que acaba de emitir el día de ayer el gobierno. Estamos aprendiendo que eso es una constante gobierno a gobierno, que tenemos que leer la letra chica de cada cosa que se hace, de tener dudas en cuanto a las intenciones. Esa es lamentablemente nuestra labor y tenemos que estar siempre con una visión crítica de las cosas. Hasta donde podemos observar, este decreto, el 256, lo que hace en lo fundamental es escindir a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, a CERNER, y a crear nuevas agencias. Una agencia de regulación y control minero, ARCOM, esta existía ya, pero entendemos que le da mayor independencia. Una agencia de regulación y control de electricidad, ARCONEL. Una agencia de regulación y control de hidrocarburos, ARECH, como organismos técnicos administrativos encargados de la potestad estatal de regular y controlar las actividades relacionadas con el sector. ¿Ha podido revisarlo? ¿Y qué más hay en el contenido de este acuerdo 256? A ver, primero permítame volver al tema anterior porque hay un tema relevante que es importante que conozca. El ministro Luque acaba de anunciar en una entrevista en otro medio de comunicación que efectivamente se van a revisar estas tarifas para el AB2, que es de las grandes mineras. Y yo celebro esto, y celebro el debate público además de estos temas. Ojalá tomen decisiones rápidas y acorde a la realidad del país. Con respecto a su pregunta, Gustavo, creo que es una gran noticia que por fin se dividan estas agencias, nunca debieron unirse, porque el director de la agencia, así como el ministerio, ¿no es cierto?, también debería separarse. Ponga pues una persona que conozca de electricidad, de minería y de hidrocarburos, y que conozca las especificidades de cada uno de los sectores. Es muy Claro. complejo. Permítame Tiene hacer aquí un cosas. pequeñísimo paréntesis, una acotación. Antonio Borrero, uno de los expertos en energía eléctrica en el país, el ex gerente de Elegaustro, es justamente lo que sugirió en una entrevista reciente cuando hablábamos de esta crisis del sector eléctrico, esa separación de las funciones. Incluso señaló que era un error el haber juntado al Ministerio de Energía con el de Electricidad y una de las causas para haber llegado a la situación actual. Bueno, el ingeniero Borrero es muy respetado, le mando un saludo desde acá. Sigo mucho sus criterios, obviamente, y es correcto. Es decir, si iba alguien de un perfil hidrocarburífero, lo que avanzaba más rápido es temas hidrocarburíferos. Si iba alguien del sector eléctrico, avanzaba más rápido esto, pero se desconcentraba de temas mineros. Y esto, digamos, son mundos tan diferentes, tan únicos, tan requieren de tanto detalle que poner un director para las tres agencias es una locura. Igualmente nos parece que el ministerio debe dividirse entre electricidad, minería e hidrocarburos, tener una especie de coordinación, obviamente, entre los tres, pero un ministro que maneje las tres cosas me parece que es demasiada responsabilidad para una sola persona. Y no, digamos, yo lo veo al ministro Luque, de verdad me ha sorprendido gratamente, que me parece que es de fuste, es un ministro tomador de decisiones, le hace bien al país, pero no tiene la capacidad pues de manejar tres cosas tan grandes. Vayamos a la generación con el aporte del sector privado.
¿Qué es lo que está proponiendo el gobierno? ¿Hacia dónde va este anuncio que hizo Roberto Luque hace 2 días? Bueno, cuando el Estado regalaba subsidios, pero tenía plata o fuentes de financiamiento, era medio relativamente, no sencillo, pero fácil de maniobrar, porque se tomaban decisiones, por ejemplo, de sacar una licitación como el Coca-Cola Sinclair, que además, dicho sea de paso, salió con deuda y hasta ahora lo estamos pagando. Pero al menos teníamos esa visión de que estaba mejor. Actualmente, cuando usted necesita más de 1000 megavatios y regresa a ver al Estado y se reúne con el ministro de Finanzas y le dice, oiga, no tenemos ni para pagar salarios, ahí ya tiene un problema. Y bueno, siendo un gobierno de derecha, además, gente bastante pragmática, se dieron cuenta que la participación privada hoy en generación eléctrica no llega al 8%, 9%, siendo... El 1% es lo que dijo el ministro en su alocución de hace 2 días aquí en Cuenca. Es un poco más, pero bueno, digamos que en la media entre el ministro y yo estamos en el 5%. Ya, para poner cifras, de 7.000 megavatios a nivel nacional, decía que el sector privado genera apenas 70. Genera más, no es tanto así, pero al final del día eso no es lo relevante es que el ministro y yo coincidimos, o yo coincido con el señor ministro, que la participación privada es absolutamente baja. En ese sentido, eso nos pone en riesgo, por ejemplo, que estamos en manos de SELEC, y SELEC estamos en manos del mantenimiento que haga el sector eléctrico a través de SELEC, y ya vemos que no se ha hecho el mantenimiento adecuado. Hablando de mantenimiento y operación, y perdóname otro paréntesis aquí, recordamos que cuando desapareció, me parece que fue Inesel, quedaron los equipos de ingenieros de Inesel conformados en diversas compañías que fueron contratadas luego por el Estado, y aparentemente esa es la situación que se ha mantenido hasta ahora y es la que ha criticado el ministro. ¿Es esto correcto? Oiga, yo tengo un gran respeto y un gran aprecio por los buenos funcionarios que hay en el sector. He aprendido muchísimo. Yo he sido crítico con algunos, no puedo poner las manos a fuego por todos, pero insisto, usted lo puede traer a gerente, CEO más espectacular de Estados Unidos o de Europa, y cuando venga acá a manejar las eléctricas y se den cuenta que no recaudamos lo suficiente para cubrir costos, le va a pasar lo mismo. El problema no es ese, el problema es recaudatorio. Que eso quiere decir, y son problemas más, digamos que de competencia administrativa, son políticos los problemas que se cruzan. Bueno, sí, o sea, obviamente no se puede desconocer que hay problemas de carácter político, corrupción, burocracia, pero al final del día, cuando usted ya ve cuentas de sumas y restas, se da cuenta que hay un hueco económico enorme. Fíjese que al sector eléctrico se le ha desfinanciado, no lo asumió finanzas, más de $1.000 millones. Y me enteré recién que además se le quitó $400 millones hace 2 años, 1 año, lo que fuera, para financiar otras cosas de finanzas, de las arcas de SELEC. Entonces ahí ya tiene $1.500 millones de déficit que lo ha tenido que absorber el sector eléctrico, que para mi gusto está quebrado. Pero fíjese una cosa, hablando de mantenimiento de operaciones, como todo en la vida, Gustavo, y usted además que representa a un medio de comunicación predominantemente de la SUAI, que siempre se ha destacado por ser disruptivo, tecnológico, industrial, siempre haciendo cosas diferentes, positivas. El gas natural, que ha sido muy desarrollado en la provincia de la SUAI, particularmente en Cuenca, con muy buenos empresarios además. Fíjese cómo quiere pescar a río revuelto. Se posiciona rápidamente que la Termogas Machala se necesita reparar. Usted dice, es una buena noticia, pero se posiciona rápidamente que hay que importar gas. Y claro, si a usted le dicen, Gustavo, oiga, ¿quiere apagones o importamos gas? ¿Qué tiene que hacer? Importar gas. Pero lo que no le dicen, yo tuve recién un debate con uno de los importadores, es que no tiene el Ecuador infraestructura, no hay infraestructura para recibir gas natural. No es lo mismo que el GLP. Entonces,
nos venden el tema de la urgencia, cuando tenemos a Campo Amistad, que lo que era una mala noticia resulta que ahora es una buena noticia, que no se ha invertido más de 15 años en Campo Amistad, pero el gas queda en las mismas estructuras porque quedó atrapado. Digo que es una buena noticia ahora, porque usted tiene lo más rápido que es hacer mantenimiento y workover de los pozos de forma inmediata, porque ya tiene infraestructura de plataforma, de línea de flujo, de limpieza de gas, y ya está conectado a la Termogas Machala, que lo único que requiere es más gas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Levantar rápidamente la producción con workover y mantenimiento, con nuevas perforaciones. De Campo Amistad, que es más rápido que la importación, que es 70% más barato que la importación y que además es de producción nacional. Ahora, se le ha pintado de parte del actual gobierno, del propio ministro Luque, como una operación que está en soletas, absolutamente descuidada, desmantelada. Bueno, ahí tiene la explicación de todos los males que habíamos hablado. Subsidios, corrupción, burocracia, negligencia. Ahí están concentrados todos los ejemplos. Pero permítanme desarrollar un poco más. Entonces quieren posicionar esto. Entonces, cuando yo le pregunté al representante de los importadores en un debate, oiga, cuéntenos, ¿cómo quieren importar gas? Dice, queremos conectarnos a Campo Amistad. Ya hay 2 informes, que usted mismo me ha entrevistado, donde Petrocor dice, esto es antitécnico, no se puede. Descartado eso. Quieren traer con isocontenedores, y lo dijo en la entrevista. Yo mañana puedo traer los isocontenedores con gas natural licuado. Usted dice que buena noticia, traigan los contenedores. Usted lleva hoy los contenedores a la Termogas Machala y no los puede conectar. ¿Sabe por qué? Porque se necesita un regasificador. Entonces le dice, claro, pero yo me monto rápido un regasificador. Aquí le doy números, Gustavo. Para usted tener un regasificador de cerca de 60, y hablaron hasta 80 millones de pies cúbicos de gas al día, usted necesita montarse un regasificador al menos de 30 veces más grande que el regasificador más grande que se ha construido en el país, que es de una empresa privada, casualmente de Cuenca. Cuando usted compara esto, la empresa privada se demoró 1 año y medio en construir este regasificador. ¿Usted cree que una inversión con fondos públicos quizás 30 veces más grande se va a construir en 1 año y medio? Y dijeron que se iba a construir en 6 meses. Bien. Lamentablemente el tiempo se nos agota, ingeniero Hidalgo, sin perjuicio de que pueda añadir algo más sobre el tema que estaba tratando. Quisiera hacerle esa pregunta de 1.000.000. ¿Llegará el momento en que Ecuador vuelva a ser sustentable, sostenible en el sector eléctrico, de que no tengamos que depender de las lluvias para tener electricidad? Sí, Gustavo, claro que sí. ¿Y sabe por qué? Porque primero, el sector privado en el Ecuador es de gente que en su mayoría es brillante. Además, el potencial de recursos gasíferos, hidroeléctricos, que es agua, solares, eólicos, es enorme. Solo en electricidad podemos crecer por lo menos 20 veces más. Dios nos ha bendecido con abundantes recursos energéticos. Podemos ser potencia regional de energía, como en su momento en varios pasajes hemos pasado por estas buenas situaciones. Entonces yo soy bastante optimista de que podemos hacerlo. Ojalá nos despertemos y despertemos también a las autoridades, porque esto también es este es un problema y una responsabilidad conjunta. Lindo pues culparle al ministro de turno, pero háganse cargo las mineras de que están pagando 5 centavos el kilovatio hora y no alcanza. Háganse responsables. Con esto termino, Gustavo. ¿Sabe quién ha sido el más indignado de los apagones? La Cámara de Acuacultura con el señor Campuzano. Los más indignados, o sea, usted los ve enormemente preocupados con los apagones. ¿Y sabe quiénes han sido los mayores beneficiarios del subsidio eléctrico? Las grandes camaroneras del sector de acuacultura. ¿No le parece a usted una gran contradicción? Entonces, hagámonos cargo entre todos, porque no es pues que el ministro de turno tuvo la culpa, claro que tiene responsabilidad, pero la responsabilidad es conjunta. Entonces, hagámonos cargo y tomemos decisiones
realistas para sacar adelante a este sector y al país. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Encantado siempre, gracias. Declaraciones del ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Él es de la empresa Green Power, un experto en energía.